Si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, si nos atrevemos a mirar los textos sagrados con la mente fría, calculadora y lógica del siglo XXI, tenemos que admitir algo incómodo. A primera vista, todo esto parece ridículo, absolutamente ridículo. Cuando abrimos las páginas antiguas y leemos sobre unas tablas de piedra escritas por el dedo de una entidad invisible en la cumbre de una montaña humeante, nuestra mente moderna, entrenada en el método científico y en la causalidad física, levanta una barrera inmediata. Nos dicen que Moisés recibió una luz, una revelación mística, una inspiración poética. Eso lo podemos aceptar. Pero la narrativa bíblica va mucho más allá y nos desafía con una literalidad que ofende a la razón. Dios escribiendo sobre la piedra. Dios interviniendo en la materia física. La zarza que arde y no se consume. El mar que se abre como una cortina. Para el escéptico, para el académico secular que vive en los pasillos de las universidades, e incluso para el hombre común que camina por las calles de nuestras ciudades modernas con un teléfono inteligente en el bolsillo, estas historias suenan a fantasía. Son, a sus ojos, el remanente de una época donde la humanidad, asustada por los truenos y los eclipses, inventaba historias para dormir tranquilos. Piénsenlo fríamente, despojándose por un segundo de la fe heredada. Decir que una mujer llamada María, una joven virgen de una aldea insignificante llamada Nazaret, dio a luz a un niño sin ninguna intervención biológica masculina, sin la presencia de espermatozoides en su útero, es algo que ningún ginecólogo en la historia de la medicina aceptaría como un hecho procedente. Biológicamente es imposible, genéticamente es absurdo. Decir que un hombre llamado Jesús caminó sobre las aguas en medio de una tormenta, desafiando la tensión superficial, la gravedad y la densidad de los fluidos, es ridículo. Decir que Moisés levantó una simple vara de madera y el Mar Rojo se partió en dos, creando muros de agua líquida a derecha e izquierda que se sostenían sin presas de contención, suena tan fantástico como las fábulas de La Fontaine, los mitos de Hércules o las leyendas más exageradas del folclore antiguo. La Biblia, si la miramos sin los lentes de la devoción, está repleta de situaciones que parecen insultar nuestra inteligencia. Y sin embargo, aquí nos encontramos con la primera gran paradoja, el primer misterio que debe inquietarnos profundamente antes de descartar todo esto. ¿Por qué personas de un calibre mental extremadamente elevado, genios que definieron nuestra comprensión matemática del universo, creyeron ciegamente en estas cosas? No estamos hablando de campesinos ignorantes de la Edad Media que creían en dragones. Estamos hablando de Isaac Newton, el padre de la física clásica, el hombre que formuló la ley de la gravedad universal, el hombre que desentrañó la naturaleza de la luz a través del prisma, el hombre que inventó el cálculo integral. Isaac Newton, un baluarte inquebrantable de la ciencia dura, creía en los milagros de Jesús de manera literal. De hecho, si revisamos sus escritos privados, descubrimos que Newton escribió más palabras sobre la teología bíblica, sobre las profecías de Daniel y sobre la cronología del Templo de Salomón, que sobre física. Su conexión con la Biblia era tan fuerte, o incluso más fuerte, que su conexión con las matemáticas. Pensemos en otro gigante, Galileo Galilei, el hombre que se atrevió a decir que la Tierra se movía, el hombre que miró a través del telescopio y vio las lunas de Júpiter, desafiando la cosmología de 1000 años. Galileo peleaba con la jerarquía eclesiástica, sí, peleaba con el Papa y con los cardenales obtusos de su tiempo, pero nunca jamás peleó con la Biblia. Su fe en el texto sagrado permaneció intacta hasta su último suspiro. Él creía que la Biblia y la naturaleza eran dos libros escritos por el mismo autor y que no podían contradecirse si se leían correctamente. Entonces, ¿qué sabían ellos que nosotros ignoramos? Eran esquizofrénicos intelectuales capaces de separar su cerebro científico de su corazón religioso. ¿O entendían algo sobre la naturaleza de la realidad que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos olvidado? Entonces, ¿cómo resolvemos esto?
¿Cómo conciliamos la mente científica del siglo XXI con la imposibilidad del milagro antiguo? Para entenderlo, propongo un experimento mental radical. Vamos a sacar los milagros de la Biblia por un momento de la mesa de discusión. Olviden el Mar Rojo, olviden la resurrección. Miremos nuestra propia realidad, aquí y ahora. Imaginemos que tomamos todo lo que está ocurriendo en este preciso instante. Ustedes escuchando esta narración, la capacidad de capturar una imagen con un dispositivo de cristal y metal que cabe en la palma de la mano, y la capacidad de enviar esa imagen a través del aire invisible, rebotando en satélites que flotan en el vacío del espacio, para que alguien al otro lado del planeta, en Japón o en Australia, la vea en tiempo real, con una claridad perfecta. Si yo tuviera una máquina del tiempo hipotética y pudiera tomar toda esta tecnología, este mismo video que están viendo, y viajar 100 años al pasado, solo 100 años, no 1000 años, no a la época de las cavernas, solo al tiempo de sus bisabuelos. Si yo me presentara ante una multitud en el año 1910 y les dijera, miren esto, en el futuro, la gente llevará el conocimiento de todas las bibliotecas del mundo en un cristal de bolsillo. Podrán hablar con personas invisibles a miles de kilómetros de distancia. Podrán ver eventos mientras suceden al otro lado del globo. Podrán volar en máquinas de metal a velocidades que rompen el sonido. ¿Qué pensarían de mí? No dirían que soy un científico avanzado. Dirían que es imposible. Dirían que es ridículo. Dirían que es magia negra, brujería o locura absoluta. Probablemente llamarían a las autoridades, me pondrían una camisa de fuerza y me encerrarían en un manicomio oscuro y húmedo para el resto de mis días. Para alguien de hace un siglo, nuestra tecnología cotidiana, la que usamos para ver memes y enviar mensajes triviales, es un milagro inexplicable. Es algo legendario, es divino. Entonces la pregunta inquietante, la pregunta que debe mantenernos despiertos por la noche, es esta. ¿Será que los milagros de la Biblia son realmente leyendas falsas inventadas por mentes primitivas? ¿O son simplemente la ocurrencia de fenómenos y leyes superiores que nosotros, con nuestra ciencia actual del año 2025, todavía no hemos alcanzado a comprender? Del mismo modo que la inteligencia artificial sería brujería para un hombre del siglo XIX, quizás la resurrección, la sanidad instantánea o la manipulación de la materia que hizo Moisés es una tecnología superior, una física divina, que para nosotros hoy es indistinguible de la magia. Aquí entramos en el terreno peligroso de las profecías y la existencia misma de Dios. Partamos de un presupuesto básico, una lógica fundamental. Para que los milagros de la Biblia ocurran, no necesito suspender mi cerebro, solo necesito una premisa, que exista un Dios todopoderoso. Solamente eso. Si Dios existe, si hay una mente maestra capaz de diseñar el átomo, de calibrar la constante cosmológica, de crear la energía y la materia de la nada, entonces los milagros son, por definición, juegos de niños. Caminar sobre el agua es trivial para quien inventó el agua y la gravedad. Resucitar un cuerpo es sencillo para quien diseñó el ADN. Si Dios no existe, entonces sí, realmente todo esto es una mentira, una farsa monumental. Pero si asumimos, aunque sea como hipótesis, la existencia de una inteligencia superior, el milagro deja de ser magia absurda y se convierte en una intervención lógica de un nivel superior. Ahora bien, muchos escépticos me preguntan, ¿pero se ha probado algún milagro científicamente? La gente busca evidencias tangibles. Buscan libros como «Y la Biblia tenía razón» o documentales arqueológicos. Pero hay que hacer una distinción crucial que la mayoría pasa por alto. ¿Ha sido probada científicamente la ocurrencia del milagro? La respuesta, sorprendentemente, es sí, en muchos casos. Lo que no ha sido probado, lo que la ciencia no puede tocar ni replicar, es el modo en que operó, el mecanismo del milagro. Existen innumerables testimonios médicos en los archivos de hospitales alrededor del mundo.
Documentos clínicos firmados por doctores que, en muchos casos, son ateos, agnósticos o indiferentes a la religión. Estos médicos relatan situaciones desconcertantes. Una persona llega con un cáncer terminal, un cáncer de grado 4 con metástasis devorando sus órganos vitales. Los escáneres muestran la muerte inminente. La ciencia dice, no hay nada más que hacer. Esa persona recibe una oración. Un pastor, un sacerdote o simplemente una madre desesperada clama al cielo. Y sucede lo imposible. Al día siguiente, o a la semana siguiente, vuelven a los escáneres y el cáncer ha desaparecido. Se ha esfumado. No hay rastro de la malignidad. El tejido se ha regenerado. El médico ateo mira las radiografías, compara el antes y el después y dice, sigo siendo ateo, sigo creyendo solo en la materia y en el azar, pero como hombre de ciencia honesto, debo admitir que no tenemos explicación para lo que sucedió aquí. El tumor estaba, y ahora no está. Es un hecho empírico. La ciencia puede verificar el antes y el después. La ocurrencia del milagro ha sido probada. Pero el cómo, el puente invisible entre la enfermedad y la sanidad, permanece oculto en el misterio de Dios. Pero esto, lejos de consolarnos, nos lleva a una pregunta mucho más oscura, más cruel y dolorosa. Una pregunta que a menudo aleja a las personas de la fe y las llena de amargura. Si Dios es todopoderoso, y si Dios es amor absoluto, ¿por qué eligió sanar a esa persona específica y dejó morir a las otras 100 que estaban en el mismo hospital, en el mismo piso, sufriendo la misma agonía? Vamos a empeorar la pregunta para sentir su peso real. Vamos a hacerla personal, incómoda. Si tú, que me estás escuchando ahora mismo, recibieras en este preciso instante el don absoluto de curar el cáncer, si Dios te diera ese poder por 24 horas, ¿qué harías? Yo sé lo que harías. Sé exactamente lo que dicta tu corazón humano. No te quedarías sentado escuchando este video. Cancelarías todo. Tomarías las llaves de tu auto, ignorarías los semáforos y correrías al hospital oncológico más cercano. Y no irías a cualquier sala. Irías directamente al ala infantil, donde el sufrimiento es más incomprensible. Y estoy seguro, absolutamente seguro, de que no sanarías a uno solo para demostrar tu poder. No elegirías a uno al azar. Curarías a todos. Pasarías cama por cama. Vaciarías el hospital. Dejarías a los médicos sin trabajo. Yo haría lo mismo. Cualquier ser humano con un gramo de empatía haría lo mismo. Entonces la pregunta cae como un martillo. ¿Es Jesús menos compasivo que nosotros? ¿Es Dios menos misericordioso que un ser humano imperfecto? ¿Por qué Jesús, cuando caminó por la tierra, curó solo a algunos? Había miles de enfermos en Israel. ¿Por qué no vació los cementerios? ¿Por qué Lázaro resucitó solo para tener que morir de nuevo, años después, probablemente de viejo o de otra enfermedad? ¿Por qué esa selectividad que parece caprichosa e injusta? ¿Será que a Dios le gustan más unos hijos que otros? Para entender esto, y no caer en la desesperación, debemos sumergirnos en un concepto profundo que los teólogos alemanes llaman Heilsgeschichte. Significa la historia de la redención. La Biblia narra, desde el Génesis, que el mundo salió de los planos originales del Creador. Hubo una ruptura cósmica. Estamos viviendo en un paréntesis en la eternidad. Las cosas no son como deberían ser. La muerte, el cáncer, la injusticia, no son parte del diseño original. Y curiosamente, quien mejor nos ayuda a entender esta angustia no es un pastor, sino un filósofo ateo existencialista, Albert Camus. Camus, en su profunda reflexión sobre el absurdo, decía que todos los seres humanos nacemos con dos nociones inquebrantables grabadas en el alma, dos certezas que chocan entre sí, la noción de lo que el mundo es y la noción de lo que el mundo debería ser. Y cuanto más distantes están estas dos realidades, mayor es nuestra angustia existencial. Camus decía que el gran dilema de la filosofía es saber por qué es mejor vivir que suicidarse, ante lo absurdo de una existencia llena de dolor. Nosotros tenemos esa noción interna de justicia. Piénsenlo.
Si Dios no existe, si la eternidad no existe, si somos solo biología y accidentes químicos, entonces nuestra indignación ante la muerte de un niño con leucemia es, lógicamente, ridícula. Porque si solo somos materia y azar, la leucemia es simplemente un proceso biológico natural, células fallando, mutaciones ocurriendo. Es tan natural como la lluvia o el viento. No debería asustarnos, no debería indignarnos. Deberíamos aceptarlo con frialdad darwiniana. Pero hay algo dentro de nosotros que se revela, algo que grita desde las entrañas: esto está mal, esto es injusto, esto no debería ser así. Ese grito es la prueba de que pertenecemos a otro orden, de que fuimos hechos para un mundo donde la muerte no existe. La teología explica que no aceptamos el mal natural porque sabemos intuitivamente que estamos en un mundo caído, un mundo provisional. Y aquí está la clave maestra para entender los milagros de Jesús y por qué no cura a todos hoy. En este momento de la historia, Cristo vino para rescatar a la humanidad, pero todo lo que sucede aquí, en este paréntesis de tiempo, sigue siendo provisorio. Si Jesús curara a todos, si eliminara la muerte y la enfermedad por completo ahora mismo, sin cambiar la naturaleza caída del mundo, nos sentiríamos completamente abandonados en un paraíso falso. Nos apegaríamos a esta vida rota. O peor aún, creeríamos que este mundo tal como es el destino final. Si Jesús no curara a nadie, pensaríamos que nos ha olvidado, que somos huérfanos cósmicos. Pero si cura a algunos, nos está dando una señal. Nos está diciendo: calma, estoy aquí, tengo el poder. No me he olvidado de ustedes, pero esto que hago ahora es solo una muestra, un tráiler de la película completa que vendrá. Permítanme ilustrar esto con una historia real que les ayudará a visualizar la mente de Dios en este aspecto tan delicado. Una vez, hace algunos años, tuve la oportunidad de viajar a Israel guiando a un grupo turístico. En medio del viaje, uno de los hombres del grupo se me acercó. Estaba pálido, avergonzado, tapándose la boca con la mano. Me dijo, casi susurrando: «Ayúdame, por favor. Se me ha roto un diente frontal». Estaba desesperado. No quería arruinar sus fotos. No quería pasar sus vacaciones con dolor y vergüenza. Afortunadamente, estábamos cerca de una ciudad moderna y conseguí llevarlo de urgencia a un dentista en Beerseba. El dentista, un profesional ocupado, miró el daño y luego miró al turista. Le dijo con franqueza: «Mira, tú estás de viaje. No tengo tiempo para hacer el tratamiento completo, la cirugía, el implante definitivo. Eso lleva semanas. Lo que voy a hacer es colocarte un provisorio, un arreglo temporal, una carilla estética pegada para que aguantes el viaje, puedas comer sin dolor y puedas sonreír en las fotos. Pero escúchame bien, cuando llegues a Brasil, debes ir inmediatamente a tu dentista y cambiarlo por el permanente. Esto no es para siempre». El hombre quedó feliz. El provisorio funcionó a la perfección. Pudo disfrutar su viaje, pudo reír, pudo comer. Ahora, llevemos esto al plano espiritual. Imaginen qué hubiera pasado si ese hombre, al llegar a Brasil, hubiera decidido quedarse con el diente provisorio para siempre. «Ah, no me duele, se ve bien, me lo quedo». Hubiera sido un desastre absoluto. Se habría infectado, se habría caído en el peor momento. Hubiera terminado perdiendo mucho más. De la misma manera funciona la historia de la redención y los milagros. Si Cristo curara a todo el mundo indistintamente aquí y ahora, mientras nuestra realidad es todavía provisoria y caída, estaría convirtiendo algo temporal en permanente. Estaría poniendo un parche eterno en un mundo que está destinado a ser destruido y renovado. Por eso en la Biblia los milagros de Jesús nunca fueron definitivos en el sentido físico. Lázaro fue resucitado, salió de la tumba caminando. Sí, fue un milagro glorioso, pero Lázaro volvió a morir años después. Tuvo otro funeral. Su resurrección fue un provisorio, una señal de que la muerte será vencida definitivamente en el futuro, pero no todavía. Todos los ciegos que Jesús curó eventualmente murieron y sus ojos se cerraron de nuevo. Todas las personas que sanó
envejecieron. Los milagros que Jesús hace hoy, esas sanidades inexplicables de cáncer, esos rescates imposibles, son como esa masilla del dentista en Israel. Son un provisorio divino. Dios los otorga por misericordia para que podamos sonreír durante el viaje difícil de la vida, para que tengamos fuerzas para resistir en este mundo malo hasta que Él venga a traer lo definitivo, la resurrección final y la tierra nueva donde ya no habrá dolor. El milagro es una señal de esperanza, no el destino final. Puede parecer una injusticia que Dios salve a uno y a otro no, pero es una relación paternal. Si confiamos en la autoridad del Padre, entendemos que Él sabe qué provisorio necesita cada uno para llegar al final del viaje. A veces el milagro es la sanidad, a veces el milagro es la fuerza para soportar la enfermedad hasta llegar a casa. Y esto nos lleva de vuelta a los grandes milagros del Antiguo Testamento, los eventos masivos que fundaron la fe, como la apertura del Mar Rojo. Aquí es donde la teología deja de ser teórica y choca de frente con la historia y la arqueología. Ante relatos tan grandiosos como el Éxodo, tenemos dos posturas posibles: el escepticismo absoluto, que considera todo como leyenda y mito fundacional, o la interpretación seria y profunda de los textos. Yo me sitúo en la línea de la interpretación, pero soy conservador. Yo creo que Jesús resucitó realmente. No creo que la resurrección sea una parábola bonita o un símbolo de renacimiento espiritual en el corazón de los discípulos. Creo que la tumba quedó físicamente vacía y que la materia del cuerpo de Cristo fue transformada. Sin embargo, para ser honestos intelectualmente, hay que saber leer la Biblia. La Biblia no es un libro plano, es una biblioteca con varios estilos literarios. Hay poesía, hay parábolas, hay canciones, hay leyes y hay crónica histórica, y esto confunde a mucha gente. Cuando leemos un salmo, sabemos que es poesía. Cuando leemos una parábola de Jesús, sabemos que es una historia ilustrativa. Pero cuando leemos sobre la apertura del Mar Rojo en el libro del Éxodo, el estilo cambia. No está escrito en forma de poesía ni como una fábula metafórica. Está escrito con la gramática seca y directa de la historia real. El autor nos está diciendo: esto sucedió en tal lugar, en tal momento. Ahora, ¿significa eso que fue exactamente como lo vemos en las películas de Hollywood, con Charlton Heston? Un muro de agua cristalina y transparente, cortado con láser, donde se veían ballenas y tiburones nadando al lado como en un acuario gigante. Quizás no. No estuvimos allí con cámaras. La Biblia dice que Moisés levantó el cayado, sí, pero también añade un detalle que a menudo olvidamos. Dice que un viento recio oriental sopló toda la noche. Dios usó un mecanismo natural. Puede ser que el mar se abriera por una marea extraordinariamente baja, provocada por ese viento huracanado, un fenómeno que los oceanógrafos llaman set down por viento, y que Dios sincronizó perfectamente con la llegada de los israelitas. Puede ser que la gente viera bajar el agua y pasara por el lodo y los charcos, no por un suelo seco y pulido. Las posibilidades existen. La Biblia a veces reduce 20 años de historia en 3 versículos, y eso nos hace perder los detalles finos de la cronología. Pero lo que no podemos hacer, bajo ninguna circunstancia, es negar el evento. Intentar encontrar un arreglo histórico para justificarlo todo racionalmente a veces es útil, pero a veces nos quedamos cortos. Porque aquí hay un detalle que cambia todo. Un detalle arqueológico que la mayoría de la gente ignora, que no sale en los documentales populares y que da verdaderos escalofríos cuando se analiza a fondo. ¿Cómo explicamos el desastre de Egipto? ¿Cómo explicamos que una potencia mundial colapsara justo en el momento en que un grupo de esclavos escapaba? Recientemente, la egiptología ha arrojado luz sobre un hallazgo arqueológico importantísimo relacionado con la tumba de Tutmosis III. En la cronología bíblica más aceptada por los historiadores conservadores, Tutmosis III encaja perfectamente en el perfil del faraón de la opresión o el padre del faraón del Éxodo. Tutmosis III era un conquistador, el Napoleón de Egipto,
y era el esposo de la famosa reina Hatshepsut, quien podría haber sido la princesa que rescató a Moisés, pero eso es tema para otro video. Pues bien, adentrémonos en la tumba de este faraón en el Valle de los Reyes. En las paredes de su cámara funeraria está inscrita una oración, un texto sagrado conocido como la Amduat, el libro de lo que hay en el más allá. Todos los faraones tenían textos funerarios para guiar su alma, pero la inscripción de Tutmosis tiene una particularidad única, una anomalía en la hora duodécima del texto. En esa inscripción, el faraón no está celebrando sus victorias, está implorando, está rogando al dios Horus, y su petición es específica y aterradora. El faraón le ruega a Horus que traiga aire a la multitud que murió ahogada en las aguas por seguir a su carne. Escuchen bien esto y dejen que se asiente en su mente. El faraón de Egipto, la máxima autoridad de un imperio rodeado de desierto, está lamentando oficialmente la muerte de una multitud que murió ahogada. ¿Ahogados dónde? En el Nilo. Los egipcios eran maestros navegantes del Nilo, no solían morir ahogados en masa. ¿En el mar? ¿Por qué un ejército entero se ahogaría persiguiendo algo? Es una coincidencia demasiado específica, demasiado dolorosa para ser ignorada. Es el eco de la catástrofe del Mar Rojo grabado en la piedra de una tumba real. Y no es la única evidencia. Si viajamos ahora desde Egipto hasta los Países Bajos, al Museo de Leiden, encontraremos un documento fascinante y perturbador conocido como el Papiro de Ipuwer, Leiden I 344. Es un papiro egipcio antiguo escrito en hierático por un escriba llamado Ipuwer. Este no es un texto religioso hebreo, no es la Biblia. Es un lamento egipcio, una queja política y social. Ipuwer está narrando una catástrofe nacional que ha destruido el orden de Egipto, el Maat. Ipuwer clama a los dioses preguntando por qué las desgracias han caído sobre la tierra. Y cuando leemos sus descripciones, la piel se nos eriza por su similitud casi fotográfica con el relato bíblico del Éxodo. Vamos a comparar los textos. En el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 20, leemos: «Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre». Ahora, escuchen lo que dice el papiro de Ipuwer, papiro 2.10. «Ciertamente el río es sangre, y uno bebe de él y lo rechaza como humano y tiene sed de agua». Es la misma imagen, no es una metáfora. El escriba está diciendo que el río es sangre y no se puede beber. En el Éxodo, leemos sobre la plaga de oscuridad y destrucción. Ipuwer escribe: «Ciertamente las tinieblas están en toda parte. La tierra ha sido privada de su realeza. El Alto Egipto se ha convertido en un desierto». En el Éxodo, la plaga más terrible es la muerte de los primogénitos, que tocó a ricos y pobres. Escuchen el lamento de Ipuwer en el papiro 2.13. «Ciertamente, aquel que ponía a su hermano en la tierra está en todas partes. Los hijos de los nobles están muriendo de manera inesperada y se estrellan contra las paredes». Ipuwer habla de una muerte masiva que afecta a la nobleza. Y quizás lo más impactante, el detalle que ningún escritor de ficción hubiera podido inventar. El Éxodo nos cuenta que, al salir, los israelitas pidieron joyas y oro a sus vecinos egipcios, y estos se lo dieron por miedo, y los esclavos se fueron cargados de riquezas. Escuchen la queja indignada de Ipuwer en el papiro 3.2. «Ciertamente, el oro y el lapislázuli, la plata y la turquesa, están colgados en el cuello de las esclavas. Los pobres de la tierra se han vuelto ricos, y el que poseía cosas ahora no tiene nada». Si quitamos la etiqueta de papiro de Ipuwer y leemos estas frases a cualquier persona, dirá que estamos leyendo el Éxodo. Pero es el testimonio de la otra cara de la moneda. Es el reporte de los perdedores. Alguien vio las plagas, alguien vio la destrucción económica y social de Egipto. No es una leyenda inventada siglos después en Babilonia. Algo sucedió allí. Algo devastador que sacudió los cimientos del imperio más grande de la antigüedad y permitió que un grupo de esclavos escapara. El problema es que la mente moderna, en su afán de eliminar a Dios de la ecuación, siempre trata de buscar una explicación puramente naturalista para las plagas.
Dicen que fue la erupción del volcán de Santorini, a cientos de kilómetros, lo que provocó una cadena de eventos ecológicos. La ceniza oscureció el cielo, las algas rojas tiñeron el río, las ranas salieron por la toxicidad. Puede ser. Es una teoría plausible. Pero intentar explicarlo todo forzando el método científico tiene un límite. A veces la explicación natural es más rebuscada que el propio milagro. Hay eventos naturales y sobrenaturales que el método científico no alcanza. Solo los describe, pero no puede explicar su origen último. Pensemos en la geometría de Euclides. Ustedes no pueden probar la verdad de un teorema geométrico usando un microscopio o un tubo de ensayo. La geometría es una verdad abstracta, real, pero inmaterial. La ciencia física describe cómo caen los objetos, pero no explica por qué existe la gravedad en lugar de la nada. De la misma manera, existen eventos bíblicos que la teología describe, pero que la ciencia no puede alcanzar para explicar el mecanismo interno. Es una pérdida de tiempo intentar usar el intelecto limitado y las herramientas materiales para explicar cómo se formó Jesús en el vientre de María. No podemos reproducir una encarnación divina en un laboratorio. No podemos volver al pasado y usar las técnicas de John Stuart Mill para verificar empíricamente si Jesús curó al ciego de nacimiento. Es un evento único, una singularidad histórica. Bertrand Russell, el famoso filósofo, matemático y ateo militante, usaba este argumento para negar la posibilidad de los milagros. Él decía con mucha elocuencia: si existe el milagro, Dios está infringiendo sus propias leyes. Si Dios creó las leyes de la naturaleza y luego hace un milagro que las rompe, Dios se contradice a sí mismo, y un Dios perfecto no puede contradecirse. El argumento suena sólido, ¿verdad? Pero Russell, a pesar de ganar el premio Nobel y ser una mente brillante, cometía un error de categoría fundamental. La naturaleza no es un sistema cerrado y estático. La naturaleza está repleta de leyes que parecen contradictorias, pero que entran en sincronía constantemente. Piensen en esto. Nosotros somos seres hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Somos combustible. Estamos rodeados de oxígeno. Tenemos todos los elementos químicos para arder. ¿Por qué no entramos en combustión espontánea ahora mismo? Porque hay otras leyes biológicas y termodinámicas que mantienen ese potencial en equilibrio. Miren la ley de la gravedad. Es una ley universal. Dicta que todo objeto con masa debe ser atraído hacia el centro de la Tierra. Si yo tengo una piedra en mi mano y la suelto, debe caer. Pero si yo lanzo esa piedra con fuerza hacia arriba, la piedra sube. Se aleja de la Tierra. ¿He roto la ley de la gravedad? ¿He destruido la física? No. He introducido una nueva ley, la ley de la propulsión y la fuerza muscular, que es en ese momento local superior a la gravedad. La gravedad sigue ahí, no ha desaparecido, pero ha sido contrarrestada por una fuerza mayor. He hecho que dos leyes opuestas entren en una armonía temporal que permite que el objeto ascienda. Cuando Dios opera un milagro, no está rompiendo las leyes de la física que Él mismo creó. No es un mago haciendo trucos ilegales. Dios está introduciendo una ley de propulsión divina, una ley superior, una fuerza que nosotros no conocemos y no podemos medir, que coloca las leyes naturales inferiores en suspensión temporal. Es simple. Dios usa una ley superior para neutralizar una inferior. Así como mi brazo vence a la gravedad de la piedra, el poder de Dios vence a la entropía de la muerte o a la densidad del agua. Pero como no tenemos acceso a esa fuerza del brazo de Dios en nuestros laboratorios, lo llamamos imposible. Intentar explicar el milagro reduciéndolo a la física conocida es negar la propia capacidad divina. Es como si un personaje dentro de un videojuego tratara de entender al programador basándose solo en los píxeles de su pantalla. El programador puede cambiar el código, puede hacer que el personaje vuele, y eso no rompe la computadora. Simplemente es una intervención desde fuera del sistema. Al final de todo este viaje, desde Newton hasta el desierto de Egipto, desde la sala de oncología hasta la tumba de Tutmosis, nos quedamos con una elección personal. Nadie puede obligarte a creer.
La evidencia no es coercitiva, es indicativa. Podemos adoptar la postura del escepticismo absoluto. Mirar la historia, mirar las coincidencias del papiro de Ipuwer, mirar la tumba del faraón, mirar la complejidad del universo, mirar la angustia humana por la justicia y decidir que todo es casualidad, que somos polvo en el viento y que las historias de la Biblia son solo mitos consoladores. O podemos adoptar la postura de la interpretación, la postura que admite que hay eventos que la ciencia solo puede describir, pero no explicar completamente. La postura que entiende que vivimos en un paréntesis, en un mundo provisorio, y que los milagros son las ventanas a través de las cuales entra la luz del mundo definitivo. Lo ridículo no es creer. Lo verdaderamente ridículo, lo verdaderamente arrogante, sería pensar que nuestra pequeña comprensión científica del año 2025 es el límite absoluto de toda la realidad que existe en el vasto cosmos. Quizás, solo quizás, las fábulas eran ciertas. Quizás el mar se abrió. Quizás la tumba estaba vacía. Y quizás nosotros somos los que hemos estado ciegos todo este tiempo ante la evidencia que grita desde las piedras y desde nuestro propio corazón. La pregunta no es si los milagros ocurren. La pregunta es, ¿tienes los ojos para verlos?